Sabemos que la población humana va en aumento y con ella la necesidad de alimentarla, pero la forma en la que lo hemos estado haciendo desde la Revolución Verde ya no es sostenible, por lo que los científicos buscan alcanzar una agricultura más eficiente reduciendo los impactos sobre el ambiente. ¿Pero es suficiente el entendimiento que tenemos sobre la productividad de los cultivos? Recientemente se ha empezado a explorar el rol de los microorganismos en la agricultura. Se sabe ahora que estos modulan una serie de procesos ecosistémicos importantes, así como la defensa, productividad y nutrición de los cultivos a los que se encuentran asociados. Pero aún no se conoce del todo bien cómo estos microorganismos responden a diferentes estreses bióticos y abióticos. En este estudio se realizó la caracterización del microbioma en el cultivo de banano bajo sistema de producción orgánico y convencional, con el fin de evaluar el efecto del tipo del estrés inducido por diferentes sistemas agrícolas sobre el microbioma de plantas de banano, cultivo que fue escogido a ser una de las actividades agrícolas más importantes para la economía y seguridad alimentaria del país. Como primer paso, se desarrolló una revisión sistemática de literatura para determinar patrones de cambios en el microbioma bajo diferentes sistemas agrícolas. Para ello se utilizaron las bases de datos Scopus y ScienceDirect y los términos de búsqueda que observan en pantalla. Se obtuvieron 1.409 estudios preliminares, de los cuales luego del screening 58 de ellos fueron incluidos para su análisis. Se encontró que la mayoría de estudios reporta que el tipo de manejo explica gran parte de cómo se estructuran las comunidades de bacterias y hongos. La mayoría de estudios evalúa el microbioma del suelo seguido de las raíces y muy pocos se enfocan en las hojas, tallos y frutos, por lo que estos tres se analizarán en conjunto como parte aérea de la planta. En el suelo y en la raíz, la mayoría de estudios reportó más diversidad de bacterias bajo un manejo orgánico, mientras que en la parte aérea hubieron más estudios que identificaron mayor diversidad bacteriana en el manejo convencional. Sucede lo contrario en el caso de las comunidades fúngicas, donde la mayoría de estudios reporta que el tipo de manejo no cambia de forma significativa la diversidad de hongos en ninguna de las tres fracciones, seguido de otros estudios que reportan mayor diversidad fúngica bajo un manejo convencional en el suelo y en la raíz. Algo que se debe rescatar es que los resultados sobre la influencia del tipo de manejo en cada estudio variará según el cultivo y estadio de la planta, variables espaciotemporales, tipo de suelo, historia del uso de la tierra y tipo y cantidad de enmienda colocada. Sin embargo, la hipótesis general es que el manejo orgánico tendrá un microbioma más heterogéneo y diverso, mientras que los agroquímicos del manejo convencional generarán estrés y reducirán la diversidad microbiana total. Para determinar el efecto de los diferentes tipos de sistemas agrícolas exclusivamente en el microbioma de plantas de banano, se muestraron plantaciones en el cantón de Santa Rosa en la provincia del Oro. La hacienda orgánica se caracteriza por usar controladores biológicos y fertilizantes orgánicos, mientras que la convencional usa fungicidas y fertilizantes sintéticos. Las muestras de las hojas, rizósferas y suelos fueron llevadas al laboratorio para su desinfección y liofilización. Luego se realizó una digestión enzimática. Las muestras fueron incubadas y centrifugadas para posteriormente extraer el ADN. Se verificó y cuantificó dicha extracción y finalmente se realizó el secuenciamiento de amplicones de la región B3-B4 para bacterias e ITS2 para hongos. Se encontró que la rizosfera y el suelo tuvieron más diversidad de bacterias y hongos en comparación con la hoja. Por otro lado, la rizosfera y suelo bajo manejo convencional albergaron mayor diversidad de bacterias y hongos en comparación con el orgánico. Finalmente, en la hoja, los índices de diversidad arrojaron resultados diferentes, por lo que no hay un patrón claro y no se puede concluir sobre el efecto del tipo de manejo sobre la diversidad microbiana en este tejido de la hoja. En estos gráficos observamos que las bacterias se agrupan según la parte de la planta analizada. La rizósfera y suelo están alejados de la hoja. Es así que la fracción tiene un efecto significativo y explica el 43% de cómo se estructuran las comunidades bacterianas. En el caso de los hongos, este agrupamiento es menos evidente, explicando el 26% de la composición de los hongos de forma significativa. Al maximizar la discriminación entre los diferentes sistemas agrícolas, se observó para ambos grupos de microorganismos dos clústeres separados según el tipo de manejo, variable que explica de forma significativa el 11 y el 9.3 de la composición de las comunidades fúngicas y bacterianas respectivamente. Al observar la composición bacteriana comprobamos lo mencionado anteriormente. El suelo y la rizósfera se asemejan entre sí en comparación con la hoja, cuya composición cambia totalmente, enriqueciendo proteobacterias y firmicutes. Al observar el suelo y la rizósfera, el patrón de abundancias relativas es similar para ambos manejos, con algunas diferencias en las abundancias de ciertos filos.
En los diagramas de Venn se observa que la fracción que comparte más bacterias entre los dos manejos es la hoja, seguido de la rizósfera y finalmente el suelo. Es decir, en el suelo las comunidades bacterianas difieren más entre sí según el tipo de manejo. También es importante mencionar que el tipo de manejo convencional tuvo mayor cantidad de bacterias en comparación con el manejo orgánico. Lo mismo sucede en las comunidades fúngicas, a excepción de la hoja, donde el manejo orgánico albergó mayor cantidad de hongos en comparación con el manejo convencional. Asimismo, en los diagramas de Venn, observamos que la hoja es la que comparte menos especies de hongos entre los dos tipos de manejo, seguido del suelo y finalmente la rizósfera. En este caso, las abundancias relativas de las diferentes clases de hongos cambian más entre manejos y fracciones. En estos heatmaps se colocaron los 40 microorganismos más abundantes en los dos manejos de cada fracción, y el color azul oscuro representa enriquecimiento. Se observa que el suelo y la rizósfera tuvieron mayor cantidad de bacterias enriquecidas en el manejo orgánico, mientras que en la hoja las abundancias son similares en ambos manejos. Si bien el manejo convencional es más diverso que el orgánico, este último enriquece bacterias con funciones ecológicas importantes. Tal es el caso de ácido-bacteria, involucrada en el ciclo del carbono, además de producir compuestos antimicrobianos. Asimismo, Burkholderia es conocida por degradar materia orgánica recalcitrante. Por otro lado, los rizobiales proveen a las plantas de varias fitohormonas y precursores de metabolitos esenciales en las plantas. Asimismo, se observa que las bacterias del mismo grupo responden diferente a los dos tipos de manejo, como es el caso del grupo Bacillacea, del cual se conocen especies usadas como biocontroles, además de ser conocidas como promotoras de crecimiento vegetal. En el caso de las comunidades fúngicas, se observó que el enriquecimiento de hongos es más equitativo entre ambos tipos de manejo agrícola. Se observa que uno de los géneros más abundantes es Fusarium, que alberga algunas especies patógenas para varios cultivos, incluidos el banano. Además, también se detectaron hongos con funciones ecosistémicas importantes, como Penicillium, que está involucrado en la solubilización del fosfato. Este además se encuentra enriquecido en las hojas orgánicas, donde podría estar jugando un rol de defensa, induciendo el desarrollo de resistencia adquirida, como se ha observado en hojas de algodón y melón. De forma general, se encontró que el tipo de manejo impone diferentes presiones de selección sobre el microbioma en diferentes tejidos del banano. Se ha reportado que los diferentes compartimentos de la planta difieren en propiedades físico-químicas, por lo que reclutarán diferentes comunidades microbianas. El microbioma de la hoja está menos limitado por las propiedades del suelo y está más controlado por la genética del huésped, por lo que el tipo de manejo no va a tener un efecto importante en esta área de la planta, como se observó en este estudio, por lo que se debe prestar más atención a los microorganismos del suelo y rizósfera que están más influidos por las prácticas agrícolas. Por otro lado, teniendo en cuenta que la hacienda convencional ha estado bajo dicho manejo cerca de 60 años, mientras que la orgánica pasó a dicho manejo en los últimos 5 años, este tiempo puede ser relativamente corto para poder observar cambios importantes en la diversidad del microbioma. Asimismo, se ha determinado que el tipo de manejo orgánico favorece la reproducción intensiva de microorganismos copiotróficos que desplazarán a otros microorganismos dada la disponibilidad de nutrientes, lo que reducirá la diversidad en este manejo. Además, se sabe que la intensiva aplicación de compost de animales puede resultar en la acumulación de metales pesados, inhibiendo el crecimiento de microorganismos y afectando la diversidad. Todo esto en conjunto puede explicar por qué, contrario a lo que se esperaba, en este estudio se encontró mayor diversidad de microorganismos en el manejo convencional. Como conclusiones, de forma general, de los 58 estudios analizados, la mayoría reporta mayor diversidad microbiana bajo manejo orgánico, seguido de un efecto no significativo del tipo de manejo sobre la diversidad. Por otro lado, la estructura de la comunidad microbiana responde en cierta medida a los diferentes tipos de manejo agrícola, pero se deben tomar en cuenta otras variables importantes. En las fincas de banano del oro existe mayor diversidad en el sistema de manejo convencional, pero el orgánico enriquece microorganismos conocidos por su importante rol en los ecosistemas y en la supresión de patógenos. Estudios observacionales como este, junto con más estudios experimentales, pueden informar a los productores sobre las decisiones de manejo con más probabilidades de empujar a las comunidades microbianas hacia un estado deseable donde se maximice la productividad de los cultivos asociados y de interés. Finalmente, quiero agradecer a mi tutor de tesis, Antonio León, Darío Ramírez, al equipo del laboratorio,
a mi familia y a todas las personas que me han apoyado incondicionalmente a lo largo de mi carrera.